Génesis 11. Tenía la tierra entera una misma lengua y las mismas palabras. Mas cuando los hombres, emigrando desde el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinear, donde se establecieron, dijéronse unos a otros: Vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y sirvióles el ladrillo en lugar de piedra, y el betún les sirvió de argamasa. Y dijeron pues: Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cumbre llegue hasta el cielo, y hagámonos un monumento, para que no nos dispersemos sobre la superficie de toda la tierra. Pero Yahvé descendió a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hijos de los hombres, y dijo Yahvé: He aquí que son un solo pueblo, y tienen todos una misma lengua, y esto es solo el comienzo de sus obras. Ahora nada les impedirá realizar sus propósitos. Ea pues, descendamos y confundamos allí mismo su lengua, de modo que no entienda uno el habla del otro. Así los dispersó Yahvé de allí por la superficie de toda la tierra, y cesaron de edificar la ciudad. Por tanto, se le dio el nombre de Babel, porque allí confundió Yahvé la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó Yahvé sobre la faz de todo el orbe. Estos son los descendientes de Sem. Sem tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Vivió Sem después de haber engendrado a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad tenía 35 años cuando engendró a Salah, y vivió Arfaxad después de haber engendrado a Salah 403 años, y engendró hijos e hijas. Salah tenía 30 años cuando engendró a Eber, y vivió Salah después de haber engendrado a Eber 403 años, y engendró hijos e hijas. Eber tenía 34 años cuando engendró a Phaleg, y vivió Eber después de engendrar a Phaleg 430 años, y engendró hijos e hijas. Phaleg tenía 30 años cuando engendró a Reú, y vivió Phaleg después de haber engendrado a Reú 209 años, y engendró hijos e hijas. Reú tenía 32 años cuando engendró a Sarug, y vivió Reú después de haber engendrado a Sarug 207 años, y engendró hijos e hijas. Sarug tenía 30 años cuando engendró a Nacor, y vivió Sarug después de haber engendrado a Nacor 200 años, y engendró hijos e hijas. Nacor tenía 29 años cuando engendró a Tarej, y vivió Nacor después de haber engendrado a Tarej 119 años, y engendró hijos e hijas. Tarej tenía 70 años cuando engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Estos son los descendientes de Tarej. Tarej engendró a Abraham, a Nacor y a Aram, y Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes de su padre Tarej, en el país de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milcá, hija de Aram, padre de Milcá y padre de Yescá. Era Sarai estéril, y no tenía hijo. Y tomó Tarej a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram su nieto, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse al país de Canaán. Y llegaron a Harán, donde se quedaron. Y fueron los días de Tarej 205 años, y murió Tarej en Harán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. En el capítulo anterior, entre los descendientes de Sem se había nombrado a Phaleg, y la Biblia nos da la explicación del nombre de Phaleg, que quiere decir división,
porque en sus días se dividió la tierra, dice. O sea, es la dispersión de la población de la tierra que va a ocurrir en este capítulo con la Torre de Babel. Alguno que lo lea sin meditar pensará por qué Dios se enoja viendo que los hombres quieren estar unidos, progresar, porque Dios tiene celos de la humanidad. Pero Dios como Padre sabe eso, que cuando los hombres quieren unirse sin amor a Dios, y no solamente eso, sino en oposición a Dios, es el fracaso de la raza humana. Como pasa en muchas familias, cuando muere el padre o la madre o ambos, generalmente los hermanos se dividen, se pelean por los bienes de herencia y muchas veces no vuelven a hablarse. ¿Qué es esta Torre de Babel? Según sabemos por excavaciones, en el centro de las ciudades babilónicas había una torre que se llamaba Sigurat, cuya punta llegaba al cielo. Constaba de 3 a 5 pisos en representación de otros tantos planetas que recorrían el zodiaco. Y en el piso superior había un templo destinado a fines sagrados, a fines astrológicos. No era justamente para adorar a Dios. Entonces, lo que había de malo en esta empresa es la apostasía de Dios, la pretensión de tener un centro de reunión sin Dios. Estas torres no se construían solamente en Babilonia, aunque las más antiguas y famosas estaban allí, y sus restos se han conservado hasta nuestros días. Incluso se ha descubierto que en las actas de construcción de estas torres, y se halla siempre esta frase: la torre debe llegar al cielo, o la torre debe competir con el cielo. Ahí está el problema, que es la tentación que tuvieron Adán y Eva, nada más que ahora es la humanidad unida que quiere oponerse a Dios. Es lo que se llama una apostasía, un abandono consciente del verdadero Dios. Eso es lo que creó una profunda división espiritual en la humanidad, y eso es lo que ocasionó la diversidad de lenguas en el fondo. Algunos proponen que Dios intervino, sí, pero a lo largo de muchos años, porque de hecho Dios ha puesto en el mismo pecado el castigo. O sea, la misma naturaleza del pecado llama el castigo. Y el pecado de alejarse de Dios llamó el castigo divino de separarse, de no entendernos, de pelearnos. Entonces podría también entenderse así que esta división la ocasionamos nosotros a lo largo de muchos años, o también Dios podría haber milagrosamente apurado el proceso, interviniendo, confundiendo las lenguas, que es lo que iba a suceder tarde o temprano. Todo lo contrario de aquella Torre de Babel fue esa reunión que San Francisco de Asís, aquí en Italia, allá por el año 1200, hizo. Reunió en capítulo, se llama capítulo una reunión de los religiosos para tomar decisiones importantes sobre la orden religiosa. El primer capítulo que reunió allí en Santa María de los Ángeles, en Asís, aquí en Italia, donde se reunieron más de 5.000 frailes. Recuerden que la congregación de los franciscanos fue una de las primeras congregaciones mendicantes. Antiguamente las congregaciones más bien se encontraban dentro de los muros de una abadía, de un convento, pero ahora salen a mendigar y así a predicar el Evangelio. Y las 2 primeras órdenes que se crearon fueron estas, de San Francisco de Asís, los franciscanos, y la otra, la de Santo Domingo de Guzmán, la orden de los predicadores, o dominicos también se le llama, a la cual perteneció Santo Tomás de Aquino, en cuya abadía yo vivo, o mejor dicho, en la abadía donde él murió. Entonces a este capítulo asistieron 5.000 frailes. Asistió también Santo Domingo, el cual pasaba de Borgoña a Roma, y oyendo que había una reunión de capítulo que San Francisco hacía en la llanura de Santa María de los Ángeles, fue a verlo y fue con 7 frailes de su orden. Concurrió también un cardenal devotísimo de San Francisco, al cual
San Francisco le había profetizado que llegaría a ser papa, y así sucedió. Y todos los días venía a ver a San Francisco y a sus frailes, y unas veces cantaba misa, otras predicaba a los frailes en el capítulo, y él recibía grandísimo consuelo y placer espiritual siempre que visitaba aquel santo colegio, al ver sentados los frailes en aquel descampado en Santa María, en grupos de 48, de 100 frailes, de 200 o 300 juntos. Todos estaban ocupados en hablar de Dios, en rezar, en devotas lágrimas y en ejercicios de caridad. Y estaban con tanto silencio y modestia que no se sentía allí ningún ruido. Y maravillado de tan grande y bien ordenada multitud, decía llorando de devoción: en verdad que este es el campamento y el ejército de los caballeros de Dios. Miren cómo este cardenal se emocionaba al ver tantos consagrados a Dios, 5.000. En toda aquella multitud, dice el libro, no se oía a ninguno contar fábulas o cosas vanas, sino que doquiera había un grupo de frailes, oraban o rezaban el oficio y lloraban sus pecados y los de los bienhechores, o trataban de la salud del alma, hablaban de cosas de la salvación, ¿no? Había en aquel campo ciertos cobertizos, ya de mimbres o ramas delgadas, ya de esteras, dispuestas separadamente para cada grupo según las diversas provincias a las que pertenecían los frailes. Y por eso se le llamó a ese capítulo el capítulo de las esteras. O sea, no tenían ellos habitaciones donde quedarse, imagínense alojar a 5.000 frailes. Entonces ahí en el descampado habían puesto unas esteras, unas especies de techos sencillos. La cama era la desnuda tierra, y el que más se acostaba sobre un poco de paja. Servía de almohada una piedra o algún madero. Y esto movía tanto a devoción a los que oían o veían, y era tal la fama de santidad, que de la corte del Papa que estaba en Perusa y de todo el país del Valle de Spoleto venían muchos condes, varones, hombres gentiles, caballeros, venían muchos ciudadanos a ver este espectáculo, cardenales, obispos, abades y otros eclesiásticos, para ver aquella congregación tan santa, tan numerosa y tan humilde, pues jamás el mundo había visto mayor número de hombres santos reunidos. Y principalmente venían a ver al que era la cabeza y Padre Santísimo de aquella santa multitud, San Francisco de Asís. Estando pues reunidos en el capítulo, San Francisco propuso fervorosamente la divina palabra, les predicaba en alta voz lo que el Espíritu Santo le hacía hablar, y dijo esto: hijos míos, grandes cosas hemos prometido, o sea, los votos, ¿no? Pobreza, castidad y obediencia, que a partir de ese momento todas las congregaciones religiosas también van a hacer. Grandes cosas hemos prometido, pero muchos mayores nos la tiene prometida Dios. Y son cosas grandes que uno promete a Dios, grandes porque son difíciles ciertamente de vivir si no es con la gracia de Dios. Pero muchos mayores nos la tiene prometida Dios, decía San Francisco, si observamos las que le prometimos y esperamos con certeza la que Él nos promete. El deleite del mundo es breve, pero la pena que le sigue después es perpetua. Pequeño es el sufrimiento de esta vida, pero la gloria de la otra es infinita. Esto les predicaba San Francisco de Asís para animarlos a los frailes a vivir esas virtudes, esos votos. Y los alentaba y movía a la obediencia, a la reverencia hacia la Santa Madre Iglesia, a la caridad fraterna, a adorar a Dios en nombre de todo el pueblo, a tener paciencia en las adversidades del mundo y templanza en las prosperidades, a conservar la pureza y castidad angélica, a vivir en paz y concordia con Dios, con los hombres y con la propia conciencia, y al amor y guarda de la santísima pobreza. Ojalá que se hubiese predicado esto en la Torre de Babel aquella, o en las reuniones de los hombres importantes en estos días que quieren arreglar el mundo. Y al llegar aquí dijo: por el mérito de la santa obediencia, les mando a todos los que están aquí reunidos que ninguno se preocupe por cosa alguna de comer o beber o de cuanto pueda ser necesario al cuerpo,
sino que se ocupen solo de orar y alabar a Dios y déjenle a Él todo el cuidado del cuerpo, porque tiene especial providencia de ustedes. Todos recibieron este mandato con corazón y semblante alegre, y cuando terminó el sermón de San Francisco se pusieron en oración. Santo Domingo, que estuvo presente, cuando escuchó este mandato de San Francisco, que se dedicasen a orar, que no se preocupasen de lo que iban a comer, etcétera, de las cosas del cuerpo, juzgó que no era muy discreto aquel mandato que le había dado, que no era muy prudente. ¿Cómo podía gobernarse una multitud tan grande si alguien no se preocupaba de las cosas materiales también? Pero el pastor principal, Cristo bendito, queriendo mostrar cómo cuida de sus ovejas y el amor que tiene a sus pobrecillos, inspiró inmediatamente a las gentes de Perusa, Spoleto, Foligno, Asís y de toda la comarca que llevaran de comer y de beber aquella santa congregación. Y de pronto se vieron venir de todas aquellas tierras hombres con jumentos, caballos y carros, cargados de pan, vino, habas, queso y otros buenos manjares, según lo necesitaban los pobres de Cristo. Traían además servilletas, jarras, vasos y otros utensilios necesarios para tanta multitud. Y se sentía feliz el que más cosas podía traerles o servirles más esmeradamente, tanto que hasta los caballeros, varones y gentiles hombres que sólo habían venido para verlos, se les ponían delante a estos frailes a servirles con gran humildad y devoción. Cuando Santo Domingo vio esto y vio en ello la acción de la divina providencia, reconoció con humildad que se había engañado en juzgar de indiscreto el mandato de San Francisco y se fue a arrodillar delante de San Francisco, declaró humildemente su culpa y dijo: verdaderamente que Dios tiene cuidado especial de estos santos pobrecillos y yo no lo sabía. De hoy en adelante prometo observar la pobreza evangélica y maldigo de parte de Dios a todos los frailes de mi orden que presuman tener propiedad en ella. También adoptaba este voto de pobreza evangélica para su congregación. Santo Domingo partió muy edificado de la fe del Santísimo Francisco y de la obediencia y pobreza de tan grande y ordenado colegio, como también de la divina providencia y de la copiosa abundancia de todo bien. Ojalá los hombres creyesen verdaderamente en la divina providencia. Ojalá los gobiernos tuviesen esto en cuenta, que si nosotros buscamos el reino de Dios, lo demás viene por añadidura. Como le pasó a don Gabriel García Moreno cuando fue presidente en Ecuador, buscó el reino de Dios y el Ecuador nunca tuvo tanta prosperidad material como en esa época. Nunca. Terminado el capítulo, San Francisco los confortó a todos en la virtud y les enseñó cómo habían de pasar por este malvado mundo sin contaminarse con el pecado. Los mandó de nuevo a sus provincias con la bendición de Dios y la suya, llenos de consuelo y alegría espiritual. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestro mundo, en la Iglesia, y esto es lo que destruye el espíritu de la Torre de Babel.